Daf Samach Gimal. Comenzamos la última parte de Samach Bet Amud Bet. Los dos puntos. Amar Rabba. Palga de Itli Be'ar'a Pliga. Esa girsa. No, aquí estamos leyendo de nuevo. Palga de Itli Be'ar'a Palga. Palga Be'ar'a de Itli Riba. Tenemos aquí dos casos. Se trata de dos socios, dice Rashbam, Reuben y Shimon, que son socios. Y Reuben está vendiendo su aparte para un tercero. Y faló con ese lenguaje. Palga de Itli Be'ara. A mitad de que yo tengo en ese campo, todo estoy vendiendo. ¿Con qué entendemos? Palga, que él vendió toda su aparte, que a mitad del campo que compartiría con los socios de él. Su aparte, que ella a mitad está vendiendo. Mas si faló, Palga Be'ara de Itli, a mitad del campo que yo tenía. Entonces, alteró a orden o mashmaut, a interpretación es diferente. Mitad de lo que él tiene, parece que está diciendo. Entonces, ¿cuánto vendió? Un cuarto del total del campo. Él ainda continúa socio. Se va a tener un tercero socio con un cuarto. Amale Abaye, Mashenahaji o Mashenahaji. ¿Cuál es la diferencia? Las mismas palabras, solo alteró a orden. ¿Por qué tiene un caso arriba y otro palga? Ishtik. Ficó quieto. No respondió. Amar Abaye, Anasabre, mi de Ishtik, Abuli Kibila. Yo entendí, ya que él no respondió, aceptó la pregunta, y la verdad no tiene diferencia. Y en los dos casos va a adquirir mitad de casi todo aparte de él. Veloji, mas la verdad no es así. Dice Abaye, después de yo entendí que él no mudó de idea. ¿De dónde lo entendió? Hazena han hushtare de nafke mi bemor, vi documentos saliendo del bedín de mi rabino, Mor, el Rabá. Abaye llamaba a Rabá Nehmaní de Mor porque fue criado por él y era su rabino. Abaye, como sabemos, que ficó yatom, órfano de Mai y de Pai. Cuando nació, falleció a Mai. Y el Pai ya tenía fallecido. Entonces fue criado por Rabá Nehmaní. Y así le llama él Mor, como vemos en Pesajim de Afkuf, que dice Abaye, Kol mile de Mor Abid que Rab bar Mehan Netlat. Que Rabá Pasak, como Rab cuando discute con Shemuel, en todas las alajot, menos en 3 asuntos mencionados. Uktib behu achi, paga de Itli be'ara palga, palga be'ara de Itli riba. Los documentos tenían dos textos diferentes. Y yo vi que el veredicto fue diferente. En aquellos documentos que estaba escrito Palga de Itli Be'ara, entonces Palga, estaba escrito que el veredicto fue Palga. No que es Palga, ese último Palga no es parte del documento. Mas los registros de Bedín escribieron sobre ese documento que el veredicto recibe toda su aparte de ese socio, que es a mitad del campo. Y cuando tiene documento Palga Be'ara de Itli, estaba escrito que el veredicto es riba. ¿Qué dice? Que la idea continúa. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Lo que nos explicamos, tiene interpretación diferente. Se le anticipa la palabra Palga. A mitad de que yo tengo, entonces está vendiendo todo lo que él tiene. Así dice, Palga Be'ara de Itli, a mitad del campo que yo tengo. Entonces está vendiendo a mitad de su aparte.
Veama Rabba. Metzar ara de mina pliga palga. Metzar ara de mina psica tishakabi. Se a pessoa que está vendendo, ele coloca dos limites do campo que está sendo vendido, que ele mesmo. Quer dizer, que ele não vendeu todo o campo que ele tem, uma parte. Se escreve que o metzar da terra de dos lados de mina pliga, quer dizer, dos limites é o campo que estou separando de mim. A parte que fica comigo, esse é o limite de você, que vai ser, eu vou ser tu vizinho. Então, quanto está vendendo, quanto ficou do campo para ele, palga. Já que usou o termo pliga, que o campo que estou dividindo com você. Dividir, entendemos 50%. Vemos que ele não especificou quanto que está vendendo. Mas se falou, metzar ara de mina psica, eu sou teu vizinho daquele campo que cortei com você, que foi separado para você. Tishakabi. Aí falamos que ele vendeu a mínima parte, a mínima parcela de campo, que é chamado de campo é 7 kabim. Já que usou a linguagem psica, psica é cortar. E quando você pega um pedaço sempre é a minoria, sobrou a maioria e cortou um pedaço. Então, isso nós explicamos que é o mínimo, por a motzim a la veraya, já que não temos prova exatamente quanto, e sabemos que é a minoria, então ele recebe Teshakabim, o comprador. Também aqui pergunta a Abaye, Amale Abaye, Mashenahachi ou Mashenahachi? Qual é a diferença dos dois casos? Ishtik. Ficou sem resposta. Sabor Menai de Palga. Abaye pensou que mudou de ideia e nos dois casos vai receber a metade. Velohi, mas depois viu que não é assim. Não mudou de ideia. Llama Rabbi Marba Shelamia. Le di mi faixa eliminé de Abaye. Eu escutei a explicação própria de Abaye. Ver metzar ara de mina pliga. O ver metzar ara de mina psica. Na verdade, não tem diferença se falou pliga ou pesica. Então, qual é o pesac? Depende de outra coisa. E amarle ilen metzar naha palga. Lo amarle ilen metzar naha tishakabin. Se ele falou, tudo que estamos falando falou, que diz que está escrito no documento. Se no documento acrescentou esse texto. Ilen metzar naha. Esses são os limites. Essa é uma frase, aparentemente sobrando. Já limitou tudo. Norte, sul, leste, oeste. E depois termina, esses são os limites. E temos uma regra que hoje o shiur vai ser desse assunto. Todo itur lashon, todo lenguaje que está sobrando, nós interpretamos que não está sobrando. Temos alguma coisa está acrescentando. Temos que analisar e entender qual foi a intenção dele. Então, nós falamos, se está escrito esse texto, é para dar a ele o máximo possível. Então, o máximo é metade. Já que ele falou que eu próprio sou teu vizinho, do campo que estamos dividindo, ou do campo que você pegou uma parte, um pedaço, também explicamos que é metade. Por isso falou, Ilen Mesarnaha, que é lashon que está sobrando, é para dar um hipoicoar, um benefício ao comprador. E se não escreveu esse linguagem, vai receber Tishakabim, tanto que falou Miná pliga ou Miná pesica. Isso como traz aqui Rashbam. Hay Ilen Sarna y Tur Lashon Leyapot Koho. Hipoicoar é o que hoje também se utiliza a uma
procuración. Alguien que es una procuración, que para dar fuerza, capacidad de transferir sus capacidades a otra persona. Entonces, eso, Ipui Koach, es un lenguaje Oshi moderno sobre procuración. También aquí es un beneficio que estoy dando para el comprador. Ulkaman beshamatin name hazena y tur lashon tuba leyapot koach. Así vemos en nuestra subia, en otras alajot, que usamos esa lógica que un lenguaje a más es para aumentar un beneficio, adicionar algo a más. También estoy viendo que Rashban explicó Katab, Ametzarim, todo lo que nos hablamos aquí está escrito en los documentos. Para hablar Ipui Koach, un itur lashon, un lenguaje sobrando, para no se interpretar que un beneficio que está dando a más, eso sí está escrito en el documento, no verbalmente. Verbalmente puede ser que la persona fala, nos vamos a analizar, faló una palabra más, tiene algún beneficio adicional. Só escrito no documento. E se não tem essa linguagem adicional, como fica a diferença entre psica e si no tiene lenguaje adicional, va a recibir Tisha Kabin y no va a tener diferencia. Que dicen no como Rabá faló. En el caso primero, Rabá no volvió atrás. En este caso, por lo menos Abaye está diciendo que así alajá. Que no depende de peliga o pesica. Peshita Amar Yahalok Peloni Benechsai Palga. Ahora dice que no tenemos duda si una persona declara divide a fulano a menos bens. Entonces, ¿cuánto va a recibir ese fulano? A mitad, porque faló Yahalok. Como no dividir, se entiende mitad. Dice Rashban que está hablando Shahimera. Es un lenguaje de un testamento. O cola mejale nehasab al piv. Aquí sí, no precisa documento. Todo quien está distribuyendo sus bens, mismo que no Shahimera. Si está hablando de un testamento, Peloni Yahalok ben Nixai, Yahalok interpretamos mitad. Tenu Helek liploni ben Nixai mai. Mas si fala ese lenguaje, den una parte a fulano de mis bens. ¿Será que también en mitad o menos? Por un lado, faló Helek. Helek puede ser el lenguaje de Haluká, dividir. Y falamos que dividir es 50%. O tal vez, ya que aquí faló Tunu, puede ser que el mínimo sería suficiente. O mínimo que se llama presente. Esa es la duda. Amar Rabena. Amar Rabena Barkisi. Tashema de Tania. Haomet no hele liploni babor. Alguien que fala ese lenguaje da para fulano una parte, no pozo. Él tiene un pozo y está dando una parte. ¿Cuánto recibe? Son Josomer en Pajot Mirabia. No va a recibir menos que un cuarto. ¿Qué dice? Que nos interpretamos no necesariamente a mitad. Dice Rashbam, Taluya Davar Bedad Bedin. O Bedin va a decidir cuánto él está dando. Dice aquí que hay un pozo de agua donde almacenan agua, como una cisterna. ¿Y por qué un cuarto? Explica Rashbam, son José de Shitato, ya sabemos en todo Shas, especialmente Ba'ametzia, Mamona, Mutal Basafek, Holkim, también vimos eso en Baba Kama, Daf Membab. Son José dice, toda duda divide. Entonces, aquí tenemos duda, si Helek es mitad o menos. Entonces, menos sería, puede ser la ínfima parte. Entonces, como entre 50% o 0, recibe 25. 25%, eso es rabia.
Y así va a hablar las próximas. Mas dependiendo de lo que 100 pozos, él va a recibir un cuarto. Le Javit, si fala Turun Hele le Ploni, Babor, de una parte del pozo, mas para qué finalidad? El Javit, para él y en Sherno Umagril, en Pajod Mishminit. Aquí recibe un octavo. Dice Rashbam, y mamá Tunujele le Ploni Bebor le Javit, que dele malot Javit. Para encher un barril de año de Ashkaad Bebotav, que se le va a precisar para dar de beber a sus animales. Y lo le Ashkotzadot, no es para irrigar un campo. En Pajot Mishmone, Bebor. Un octavo de pozo. ¿Por qué? De Hatzibor Tzarich le Habit. Mexicamar Helek, y tal vez se palga de Habit. Tal vez o Hatziba sobre un barril. Normalmente se enche la mitad de dos pozos. Entonces, puede ser que Hele do barril, entonces sería un cuarto. Y ya que tenemos dudas, recibe un octavo. Le quedará en Pajot mi Yudbet. Si faló para encher una panela, dentro del pozo un Helek para panela, dice, le taquen májalo, que si la finalidad de esa agua es para cocinar, ahí recibe un de 12. Un 12avo. Y si fala le tafiach, en Pajot Mishisha Azar, un de 16avo. Tafiach es un keli katán, como un copo de agua para beber. Entonces, en cada caso, él avalió según dado Bedín. Tano Rabbanan. Ahora otro asunto. Ben Levi Shemachar Sadeh Israel. Un Levi que vende su campo para un Israel. En general, los Leví no tienen tierras. Es una época cuando fue distribuida la tierra de Israel. Los Leví no llevaron tierras. Pode ter recebido como pagamento que ele tem direito nos 10%. Eso. Tiene derecho de maaser de frutas. Mas aquí se trata después de la distribución. Puede ser que un Leví tenga un campo. No es que en la época de Bet HaMikdash está escrito que ellos no tienen Nahalá porque ellos trabajan en los Bet HaMikdash. Después de la destrucción, ellos sí pueden comprar campos. Entonces él era dueño de un campo. Está vendiendo para un Israel y fala una condición. Amarlo, al menat shemaaser rishon sheli. Yo quiero que o maaser rishon, 10% que usted tiene que dar para un Leví, usted va a dar para mí. Esa condición. De cualquier sitio le tiene que dar. Eso que le puede escoger. Sería Tobatana. La escolia es llamada Tobatana. Tiene inclusión si es mamón o si eso es llamado un bien voluntario o no. De cualquier forma, aquí hay una condición. Está escrito que es válida. Maaser Rishon Shelo. Todo Maaser Rishon, o comprador va a tener que dar para el vendedor que él y el Leví. Veimamar li ulbanai, met y ten lebanam. Si la condición fue también para su generación. Él faló, usted va a dar Maaser Rishon para mí y después de mi muerte para mi filio. Entonces también sirve para el filio. Más que si no faló lebanai, eso para él la condición. Y cuando muere, o vamos a hacer Rishon, ya tiene derecho el comprador a dar a cualquier Leví. Ve y mamarlo, con semán ya se desolve y deja. Si faló, usted tiene que dar más Rishon para mí, todo el tiempo que el campo está con usted. Mejará, behazab le caja, en lo alab klum. Con semán deja, ve a limitar la condición. Que si usted vendió ese campo y después volvió a comprar, no precisa más cumplir esa condición, pues ya salió de ese reshut una vez. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar cosas más a Sadeh y Adeja, eso para excluir cuando vendió
y el campo tiene otro dueño, lógico, él iba a dar maaser, no tiene campo. Con certeza que era una condición, si vos te compras de él, también está exento de dar maaser rishon. Pregunta ahora a Gemara sobre la reya, sobre el primero din de esa baraita. ¿Por qué es válida a condición que dice Leví, vos ten que me da para mí? Amai, en Adama que le daba Shelo Balaolam. Conocemos la regla. No da para adquirir una cosa que no veo al mundo. Você no puede comprar, no puede vender. Entonces, ¿cómo está condicionando un maaser para dar a mí? O maaser no creció ainda, las frutas, ni fue plantada. ¿Está cierto? El campo existe, mas la condición es sobre la fruta. Falamos que afil Rabbi Meir, que dice, Adam Akneda Shel Olam, Anemile, que pero de que de David de Atú. Así vimos en el inicio de Perek HaMafkid, Memgim Alamudbet. Si ya plantó árboles y va a crecer las frutas, ainda no crecieron, eso Rabbi Meir permite vender las frutas futuras, porque el árbol existe. Mas si ni plantó, ni Rabbi Meir permite. Esse aqui é uma troca, assim. O Levi escolhe para quem ele vai vender e quem vai comprar, ele tem que Isso. dar para aquele Levi. Exato. Quer dizer, essa troca. Exacto, mas ¿cómo va a valer una condición de que tenga un halut, tenga reglas de compra? Você compra una cosa concreta. Existe. Que existe. Agora, es una compra, ¿cierto? Você está comprando un derecho sobre una cosa que no veo al mundo, entonces no puede ni hacer esa condición. Mas é que ela é variável. Ele não falou que. Você vendió el campo Ele entero. não vai falar 10 mil dólares você vai me dar. Ele vai Isso, dar o que vai ter. O que vai ter. O que Se vai não tem ter. nada, é Então, nada. eso que vai ter, você agora pode vender ou comprar? No, el abajo lo va a olam. No tem condiciones de vender Virtual não pode. futuro. Por eso, ¿cómo va a condicionar? No hal. No recae esa condición. Responde, ¿qué van de amarle al menaje maaser rishon sheli? Shiure shiere le makom maaser. Ya que fala esa condición, y aquí explica Rasban que por itur lashon de nuevo. Ya que le faló una condición, y la condición, según las reglas, no es válida por davar shel olam, nos tenemos que interpretar de una forma que sea válida, porque ninguém fala a toda una frase que no va a tener ningún efecto. Por eso debemos interpretar que es como si él faló, yo te vendo el campo, pero no completo, menos a tierra donde va a crecer o maaser, ainda va a ficar mía, na mía pose. Entonces ahí no es la Basholam, a tierra es de él. Es como diciendo, te vendo a tierra menos un 10%. ¿Está cierto? No sabemos exactamente cuánto va a crecer para hablar esa parcela de tierra no está vendida. No importa. Você está diciendo o tamaño es o que va a crecer o maaser. Eso puede ser falado. ¿Dónde va a crecer o maaser? Esa tierra es mía. No está siendo vendida. Meshayer le asmo, él deja para él. Y el Ishaedón no. Entonces no es que está adquiriendo. No está vendiendo esa parte. Por eso, maaser rishon te quedar. Porque creció en el medio campo, es mío. Así interpretamos la condición. É estranho esse raciocínio, porque o maaser é perot. E perot vimos em vários casos que você pode dividir. Um pode ficar com o perot, um fica com a árvore. Então, não dá para misturar. Querían agufo y querían perot. Então, aqui, o maaser Mas é perot. aquí estamos diciendo, la tierra es de él. Y entonces todos, ahí, tanto quieren como las perot es de él. Del vendedor. Amar Rish Lakish. Zot omeret, aprendemos de aquí, ya que deducimos itur lashon, a mujer va el חברו. ואמר לו, על מנת שדיות העליונה שלי, דיות העליונה שלו. Alguien que vende una casa, y el vendedor fala, la condición es que o terrazo, que lo que Mishnah primera llamó gag,
fica para mí. Entonces, debe ser cumplida esa condición. Entonces, ¿qué tiene a ver con esa dina de Maaser? Primero, tenemos que ver en la Mishnah, hablamos que a mujer está bait. depende si tem מעקה גבוה 10 טפחים. לא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים. No está vendido terrazo o teto cuando tiene מעקה. ¿Qué dice? Mesmo sin falar condición, fica con él. Entonces, ¿para qué faló una condición? Aquí de nuevo tenemos un itur lashon. Es una condición desnecesaria porque así agrega que el terrazo fica para el vendedor. Porque entendemos que tiene מעקה. Entonces, esa es para adicionar más un derecho. ¿Y cuál es el derecho? Dice aquí, ahora va a ser explicado. El derecho que él adquiere no es el propio terrazo. El terrazo ya iba a ser de él. De Mairjeta, Abzebid Amar, שאם רצה להוסיף הזיזיר מוציא, si él quiere construir una sacada de ese terrazo, es permitido al vendedor, el terrazo ya era de él, mas ahora adicionó una condición. Cuando él faló que el terrazo fique para mí, interpretamos que él quiere adquirir más un derecho de construir zizin, como vimos, prateleiras o sacadas. Él tiene derecho. Y si no falaba, no tenía ese derecho. Solo tiene derecho a ficar con el terrazo. El resto de la casa es todo del comprador. Después vamos a ver entonces cómo aprendió eso del caso del campo de Maaser. Rapapá, Amar, Shim Ratzah Libnot, Aliyah, Al Gabá, Boné. O Hidush o terrazo, ya falamos, era del vendedor. La condición es que él puede construir más un terrazo. Más explica Rashbam aquí que no es esa cabana. Como vamos a ver al final de la subida, la condición es no construir más un andar, eso no tiene derecho. Ya vimos en Abai y Aliyah, el peso disminuye el tiempo de vida de la casa, está perjudicando. Vos construís más un andar, certeza que ahora va a tener influencia. Por eso no puede. Mas si cayó el terrazo, él tiene derecho a reconstruirlo. Y no falamos, era de vos todo el tiempo que está cayendo. Una vez que cayó. Así sería si no tuviese esa condición. Mas ya que va a amenaza de Utah Alioná Sheli, esa fue la intención de él. Que va a ser siempre para mí, Leolam. Afilo que caí, y voy a reconstruirla. Do vendedor. Então, como conciliar com a Mishnah que o Gag é do Isso. Então, o Gag fica do vendedor quando tem máquina, mesmo sem condição nenhuma. Então, para que ele falou essa condição, que fique o terraço para mim, que diz que mesmo que vai cair o terraço, eu vou reconstruí-lo. Si no te hubiese falado, él no tenía derecho a reconstruir. Bishlama le Rab Zevid. Ay, no, de Catán זאת אומרת. Era papá, más זאת אומרת. Ahora la pregunta es, זאת אומרת, que está falando Rish Lakish. זאת אומרת significa, quer dizer, do din da Ben Levi, de Baraita, aprendemos un malajá. ¿Cómo aprende de la? ¿Qué explicamos en Ben Levi? Que aquella condición que Levi faló más hacer para mí era un itur lashon, que significa que una parte del campo donde va a crecer o más no está siendo vendido. Entonces, por eso también aquí nos interpretamos, ya que era un lenguaje desnecesario, interpretamos que va a reconstruirla. Entonces, eso está cierto para Rab Zevid, que alajá que aprendemos de esa cláusula, el que puede construir una sacada, entonces ahí está cierto que necesito aprender de Rish Lakish. Mas para Rab Papá, más otomeret, no necesitaba aprender de Rish Lakish. Porque, explica Rashbam, Itur Lashon no es el único hidush
la única fuente de esa baraita de Levi. Que existe Itur Lashon, ya vamos a ver en la próxima Mishnah. Toda cláusula a más interpretamos que acrecenta un derecho adicional. Entonces, no precisaba aprender la baraita. Bish la Marav Zebid sí aprende la baraita. ¿Qué tenemos a más la baraita que en el caso de cualquier Itur Lashon? En la baraita vimos que por causa de la condición, cuando una condición no va a ser válida, no tenemos que convertirla en condición válida. Para eso interpretamos que dejó un campo. Entonces también aquí, tirar Jesús Traot, eso, ¿cómo va a tener ese derecho sobre una casa que ahora ya es del comprador? Dice la Shua, Bishla Magra ese video que tú la detrás de los chats y no shiur makom bechatzer. Eso sí, él está usando el campo aéreo o espacio aéreo del patio de la casa. Cuando él vendió la casa, está vendido el patio también. Como vimos, un pozo que no está incluso, más el patio sí. Entonces, ¿con qué derecho va a tirar? Solo porque faló esa cláusula. Que fique el terrazo para mí, interpretamos que él dejó para él una parte del Hatzer, que está vendiendo, no está vendiendo todo, una parte de eso para mí, como entendemos en el caso de Levi, que vendió un campo menos el lugar de Maser. Mas según la papá, que apenas una condición para reconstruir, no es que está adquiriendo más un espacio. Entonces no necesitaba aprender de la baraita de Levi. Podía aprender de cualquier Mishnah que tenemos esa regla de Itur Lashon. Por eso dice Kashya. Fican preguntas. Amar Dimi min Yardea. Ay, mande más bien lebeta lejabre. Dice un malajá. Una persona que vende una casa para su amigo. Afagá de catable a un caberuma. Mismo que escribió en el documento. O lenguaje. Profundezas y alturas. Que si estoy vendiendo mi casa, incluyendo un caberuma, צריך למכתב כנלך מתהום ערה ועד רום רקיע. Ainda no es suficiente para adquirir un pozo. Si tiene un pozo en ese patio, la Mishnah fala que no está incluso. Y dice, me fuera a Mishnah, filo que escribe un caberuma. Mas si él quiere adquirir un pozo, debe acrecentar el lenguaje mitehom ara, desde los abismos de la tierra, de adrum raquia, y hasta las alturas del cielo. La verdad dice, rum raquia no acrecenta nada a ruma. Ruma, altura, se incluye todo lo que está por encima. Mas eso para terminar el lenguaje de forma proporcional. Lo que sí acrecenta es tehom ara. Una cosa es omka y tehom ara incluye también el pozo. Porque omka entendemos que el comprador tiene derecho a construir un subsuelo, una casa. Y no es el vendedor. Si él vendió una casa, también las profundezas, que dice, él puede construir un subsuelo. Mas el pozo no está incluso. Si tiene un pozo. Mas si fala tehom ara, a profundezas del abismo, ahí sí, es para acrecentar el pozo. Y eso que explica que Maitama, de un caberuma bistama locane. Un caberuma no adquiere los pozos. Ahane un caberuma le minca un caberuma. Entonces, ¿para qué sirvió el lenguaje un caberuma? Para tener derecho a construir un subsuelo o a construir más un mandar. Él adquirió la casa y todo el espacio aéreo de encima. El comprador. Veahane mi teomara, veadrum vequia, le migna, bor vedut u mejilot. El lenguaje teomara acrecenta que está siendo vendido también los pozos, que el vendedor ya tenía pozos o cavernas, está todo vendido. Lema mesayale,
Ahora vamos a traer una prueba para Rab Dimi de nuestra Mishnah próxima. ולא את הבור, ולא את הדוד, אף על פי שכתב לו caberuma. O pozo no está incluso en la venda, mismo que escribió caberuma. Porque no escribió tehom, escribió solo caberuma. Veis al cada bistama cane caberuma. Y si vos va a decir que con caberuma ya adquiere los pozos, sin necesidad de falar tehom, lihane caberuma, le mikne volver tu mejilot. ¿Qué dice? Si caberuma, para adquirir los subsuelos no precisa falar ni caberuma. Es lógico, alguien que vende una casa o comprador tiene derecho a construir en bajo un subsuelo y encima otro andar. Entonces, ¿para qué faló caberuma? Para acrecentar pozos. Entonces, sin necesidad de falar tehom, si fuese así, que caberuma, que el subsuelo tiene derecho automáticamente, entonces, a Mishnah, ¿por qué dice que el pozo no está incluso? Si tiene un lenguaje a más, caberuma. Entonces, deducimos de Mishnah que el derecho de construir el subsuelo no existe si no fala un lenguaje a más. Porque escribe caberuma, tiene derecho al subsuelo. Entonces, para pozo, precisa más un lenguaje que tehom. Entonces, eso es exactamente lo que faló Rab Dimi. Que si escribió caberuma, no adquirió pozo, porque caberuma era necesario para el subsuelo. Entonces, tenemos prueba para Rab Dimi. Responde a Gemara, no ten prueba. Esa Aleph aquí dice, acrecentamos la palabra lo tzricha de lo catable. La verdad de la Mishnah no escribió caberuma. Y por eso que no adquirió pozo. Entonces puede ser, no como Rab Dimi, o subsuelo tiene derecho mismo sin falar ni un lenguaje a más. Y si escribió caberuma, ya adquirió pozo. Y a Mishnah que dice que no adquirió pozo, porque no escribió caberuma. Mas ¿cómo es posible? Vea a farpiche catablo catane. Eso que dice a Mishnah, o contrario. A Mishnah escribió a farpiche catablo caberuma. Mismo que escribió, no adquirió pozo. Entonces, ¿cómo vos se responde que se trata que no escribió? Así interpretamos a Mishnah. A farpiche lo catablo, que Mishe catab dame, le mikra caberuma. אבל למקנה בור ועדות ומחילות, y catable caberuma cane, lo catable cane. Es un dijuy, no es que así. Está diciendo que en la Mishnah podríamos hablar, la verdad, él no escribió caberuma. Y tiene derecho a construir un subsuelo como si tuviese escrito caberuma. Mas no escribió, y si escribiese caberuma, ya tiene derecho a pozo. Así podríamos explicar la Mishnah. Por eso de prueba no tengo. Pero la verdad es como vamos a Mascaná, ya no precisa esa explicación. O pesar de que escribió mismo, y es como Rab Dimi faló, que caberuma sirve para su solo. Y si quiere pozo, precisa escribir teomara. Tashema. Ahora vamos a traer una prueba de la primera Mishnah. Una prueba para Rab Dimi. ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים. Si vende a casa, no vendió o teto cuando tiene una cerca de 10 טפחים. veis al cada bistama cane caberuma. Sí, vamos a no como Rab Dimi, que al derecho del subsuelo y de construir para cima el bistama sin falar, se tiene ese derecho. Que Gabo hacer tefajim llave, entonces, ¿por qué no está incluso en la venda? Si él, cuando vende, incluimos caberuma, que ya tiene derecho a construir subsuelo, entonces también Ruma tiene derecho a construir para cima. Es lógico que el terrazo es del comprador.
¿Por qué dice la Mishnah que si ten de este fajim no es el comprador? ¿Qué van de Gaboa? Será el fajim hashib. Entonces eso responde, cuando ten una cerca, un maqué o parapeto desde este fajim, el terrazo es importante. Y ya hay como un ambiente por sí solo, para ser vendido tiene que esclarecer, detallar el contrato. Entonces, mismo que digamos que un caberuma tiene derecho a filo sin falar, de construir su solo, o construir más o mandar, tiene derecho, mas el terrazo, cuando es importante, fica con el vendedor. Entonces no tienen prueba de aquí. Amalera, ven a la base, está Shema. Ahora vamos a traer prueba Dodin de Rish Lakish, que eso es como Rab Dimi. llama Rish Lakish. זאת אומרת, המוכר בא אל חברו ואמר לו, אמנה שדיוט העליון שלי, דיוט העליונה שלו. Si faló a condición que fique, o vendedor que fique el terrazo para él, falamos que fica para él. De Amrena no marjeta, preguntamos para qué el terrazo ya es de él sin falar nada. Y explicamos, Rab Zevid Amar, Shem Ratzah lo Zibazizim Motzir, Rab Papa Amar, Shem Ratzah Librotaria Gaba Boné. Ahora, aprueba él de Rab Papa. Vamos a usar Rab Papa. ¿Qué explicó Rab Papa? Que a condición que faló el vendedor, que el terrazo fique para mí, se refiere que si él quiere construir, puede construir. Y ahora entendemos, o pesar, si él quiere construir más un mandar por cima del terrazo, tiene derecho. ¿Qué dice? Solo porque faló esa condición a más, puede construir más un mandar. Si no faló, no puede construir. ¿Qué vemos? Que un caberuma no está explícito. Tiene que escribir ese lenguaje para tener ese derecho. ¿Veis? Acá está Bistama Locane. Si vos dices que Bistama, como faló Rab Dimi, que cuando él no citó un caberuma, no tiene derecho a construir, la malía almenat, entonces para qué el vendedor tiene que falar, yo quiero juz mi duta elioná, para decir que el vendedor tiene derecho a construir encima. Él vendió solo a casa. Es lógico, no precisa, si no escribió un caberuma, es lógico que eso ficó con derecho para el vendedor. Sería una pregunta. Entonces tenemos aquí una prueba que Rish Lakish no concorda con Rab Dimi. Si valamos que Bistama lo cane, no daría para entender Rish Lakish. Entonces probamos que Bistama cane. ¿Qué significa Bistama cane? Que es una venta normal, sin falar un caberuma, ya el comprador tiene derecho a construir por encima, y eso no es como Rab Dimi. Responde, Ahanele almenat de inafila darbanela. Como nuestra interpretación anterior, aquí no está hablando de construir. Puede ser que un caberuma tiene derecho o vendedor a construir sin ninguna, ya que no faló un caberuma, eso ficó para el vendedor. Si escribió un caberuma, da derecho al comprador a construir subsuelo y a construir encima. Si vende stam, sin falar un caberuma, es todo vendedor. Y aquí vendió stam. Entonces, ¿para qué precisó falar amenaje diuta elioná sheli? Y ahora papá para Shem Ratzah Libnot. No es para construir otro andar. Construir otro andar, ya él puede. O vendedor, porque no vendió un caberuma. Entonces, esa cláusula es otro asunto. Que si el terrazo va a caer, ¿y de quién era el terrazo? Del vendedor. Si va a caer, yo digo que puedo reconstruirlo. Y si no, diría, esa cláusula no podía reconstruirlo. Conclusión, es como faló Rab Dimi, que una venda stam no tiene derecho a construir su solo ni a construir encima, o comprador. So, si escribió un caberuma, está pasando ese derecho. Si quiero pozo, vender o pozo debe acrecentar tehoma, explícitamente tehoma.